Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la masa molar y el peso molecular. En pantalla aparece donde inicia la discusión para la masa molar y el peso molecular y debajo donde está el resumen del presente video. Si quieren saber a detalle de cada tema del que platicaremos, pueden encontrarlo en la descripción. A manera de introducción, recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Si decimos que ocupa un lugar en el espacio, quiere decir que tiene un volumen. Entonces la materia tiene tanto masa como volumen. ¿De qué está hecha la materia? De unas partículas muy diminutas que llamamos átomos. Estos átomos, por lo tanto, son los bloques de construcción de la materia. Entonces, el bloque de construcción de la materia son los átomos. Estos átomos tienen masa y tienen un volumen. A su vez, estos átomos están hechos de partículas aún más pequeñas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Los electrones tienen una carga negativa, los neutrones no tienen carga, mientras que los protones tienen carga positiva. Entonces el átomo está hecho de protones, electrones y neutrones. La forma de ver a un átomo, de visualizarlo, es como una nube de electrones que tiene un núcleo de protones y de neutrones. Y dado que vamos a hablar del peso molecular y la masa molar, nosotros tenemos que recordar que la masa de un solo átomo sería sumamente pequeña y nosotros necesitamos manejar la masa en unidades más cómodas como pueden ser los gramos o los kilogramos. Entonces veamos cómo podemos hacer esto de manera más práctica. Para poder manejar de manera más fácil la masa de los átomos, tenemos que recurrir al concepto de el mol, que nos indica la cantidad de sustancia que tengamos. Cualquier sustancia que contenga 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones será considerado un mol. Entonces si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos, entonces estoy teniendo un mol de una sustancia. El número de Avogadro es este número de 6.022 por 10 a la 23. Entonces un mol contiene siempre el número de Avogadro, el 6.022 por 10 a la 23, ya sean átomos, moléculas, iones o partículas. Un mol, como he mencionado, entonces es 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Por ejemplo, un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Entonces si tenemos un mol de agua, quiere decir que tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y por ejemplo, si tenemos un mol de oro, tendríamos 127 gramos aproximadamente y esto sería 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. Entonces mientras tengamos el número de Avogadro, tendremos un mol de una sustancia. Podemos notar que un mol de oro tiene más masa que un mol de agua y esto se debe a que tienen distintos átomos. El agua tiene átomos más ligeros, entonces su mol es más ligero, mientras que el oro, sus átomos son más pesados, por lo tanto su mol tiene una masa mayor. Para calcular los moles de una sustancia, nosotros decimos que los moles es igual a la masa que tengamos de la sustancia dividido entre la masa de un mol de dicha sustancia. Es importante recordar que los pesos atómicos podemos usarlos para saber los gramos por mol. Estos pesos atómicos o masas atómicas relativas las podemos encontrar en la tabla periódica que hay para cada átomo. Si tenemos una molécula, entonces se suman los pesos atómicos de cada átomo que contenga la molécula. Entonces, nuevamente, para ver el concepto del mol, yo puedo tener un átomo de plata y va a tener una masa muy pequeña. Pero si yo tengo un mol de plata, donde ya hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata, ya tendría una masa que puedo manejar con mayor facilidad. Porque un mol de plata, donde hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata, tiene una masa de 107.87 gramos. Entonces si yo tengo 107.87 gramos, entonces tengo un mol de plata. En ese mol entonces tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata. Entonces un mol es igual al número de Avogadro y esto va a ser igual o equivalente a la masa del mol de la sustancia de la cual esté interesado. Entonces un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas y esto es igual a gramos entre mol de alguna sustancia. La masa molar se define como la masa de un mol de sustancia y vamos a expresarla siempre en gramos sobre mol o también pueden encontrarlo como kilogramos entre mol. tenemos que ir hacia la tabla periódica nuevamente
y buscar, por ejemplo, a un elemento, por ejemplo, al oro, y si nosotros ampliamos el recuadro del oro que está en la tabla periódica, encontraríamos varias partes en ese recuadro. El número 79 que tiene el oro se le conoce como número atómico, que es el número de protones que tiene los átomos de oro. AU es el símbolo del elemento, en este caso del oro. Los símbolos de los elementos pueden encontrarlo como una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Y un número que generalmente está en decimales es el peso atómico, o también llamado masa atómica relativa, que nos va a estar dando la masa promedio de un elemento, y este valor será el que utilizaremos tanto para la masa molar como para el peso molecular. Un átomo de oro es muy pequeño y su masa sería muy pequeña, por eso preferimos usar un mol de oro, donde hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro, y si nosotros vemos el peso atómico, que es de 196.967, nos está indicando entonces cuál es la masa de un mol. 196.967 gramos es la masa de un mol de oro. Este 196.967 lo obtuve al ver el peso atómico. Entonces esto quiere decir que si nosotros escribimos 196.967 gramos entre mol, estamos dando a entender que un mol de oro tiene la masa de 196.967 gramos. Si nosotros tenemos un ejemplo para calcular la masa del sulfato de cobre, cuya fórmula está en negro, una fórmula química es esta combinación de letras y símbolos donde nos está indicando qué átomos tenemos y cuántos átomos tenemos en dicha fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular la masa molar es identificar los elementos que tengamos en el compuesto. Un compuesto es cuando hemos unido dos o más elementos diferentes. Entonces tenemos cobre, que sería Cu, el azufre, que es S, y el oxígeno, que es la letra O. Entonces tenemos ya identificados a nuestros elementos, el cobre, el azufre y el oxígeno. Después procedemos a verificar el peso atómico de cada elemento, que podemos buscar en la tabla periódica, y encontraríamos que el cobre tiene un peso atómico de 63.55, el azufre de 32.06 y el oxígeno de 16. Después vamos a verificar la cantidad de átomos de cada elemento que tengamos en nuestra fórmula. Entonces tenemos al cobre, al azufre y el oxígeno, y vamos a encontrar que tenemos un átomo de cobre, un átomo de azufre, y el 4 que está debajo del oxígeno está indicando que hay 4 átomos de oxígeno. Entonces tenemos un átomo de cobre, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Ya que hemos identificado la cantidad de átomos, tenemos que multiplicar el número de átomos de cada elemento por su peso atómico. El peso atómico del cobre era de 63.55, el del azufre de 32.06 y el del oxígeno de 16. Entonces, al multiplicar 63.55 por 1, obtenemos 63.55. Si multiplicamos 32.06 por 1, encontraríamos que tenemos 32.06, y si multiplicamos 16 por 4, tendríamos un valor de 64. Finalmente vamos a sumar todos estos valores que hemos obtenido de las multiplicaciones para cada elemento. Entonces la masa molar de nuestro sulfato de cobre, cuya fórmula es CuSO4, encontraremos que es igual al valor que encontramos para el cobre, que es de 63.55, sumándole el valor que encontramos para el azufre de su masa de 32.06, más el valor de 4 átomos de oxígeno, que es de 64. Al sumarlo obtenemos un valor de 159.61, cuyas unidades son gramos entre mol. Esto significa que en un mol de sulfato de cobre vamos a tener un valor de 159.61 gramos, o dicho de otra manera, 159.61 gramos de sulfato de cobre es igual a un mol de sulfato de cobre. La masa molecular, o también llamado peso molecular, va a ser la masa de una sola molécula de una sustancia. Entonces ahora estamos interesados en la masa de una sola molécula, y se expresa en unidades de masa atómica, que se abrevia como UMA. Igualmente necesitaremos a los pesos atómicos, y por ejemplo, si quisiéramos saber el peso molecular de una molécula de cloro, tendríamos que observar nuevamente la información que nos da el elemento en la tabla periódica de cloro. Nuevamente, el 17 sería el número atómico, es decir, el número de protones que tiene un átomo de cloro.
Cl es el símbolo del cloro, es el símbolo del elemento, que puede ser una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Y este valor, que generalmente está en decimales, es el peso atómico, o también pueden encontrarlo como masa atómica relativa, que nos dice la masa promedio de un elemento. En este caso el 35.45 es el peso atómico del cloro. Una molécula de cloro es cuando tenemos dos átomos de cloro unidos, y el cloro, si lo viéramos de manera macroscópica en grande en la realidad, es un gas de color entre amarillo y verde, y una sola molécula de cloro tiene una masa muy pequeña. Por eso es que ahora usamos unidades de masa atómica. ¿Cómo puedo encontrar el peso molecular? Sumando los pesos atómicos de dos átomos de cloro. Entonces sería sumar 35.45 más 35.45. Encontraríamos que entonces el peso molecular del cloro sería igual a 70.9 unidades de masa atómica. Se utiliza la unidad UMA, la unidad de masa atómica, para el peso molecular. Y la UMA es una unidad muy pequeña, porque es de 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, en el peso molecular estamos viendo el peso de una sola molécula, entonces el valor será muy pequeño de masa. Al calcular, por ejemplo, el peso molecular o la masa molecular de la glucosa, cuya fórmula sería C6H12O6, encontraríamos siempre que una molécula es la unión de dos o más átomos, sean del mismo elemento o de diferente elemento. Entonces, al tener la fórmula, igual que hicimos con la masa molar, tenemos que identificar los elementos en el compuesto, o en este caso en la molécula. Entonces nosotros tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Hemos identificado los elementos que tiene nuestra molécula. Entonces tenemos carbono, hidrógeno y al oxígeno. Después tenemos que verificar el peso atómico de cada elemento. Para el carbono sería de un valor de 12.01, para el hidrógeno de 1.01 y para el oxígeno de 16. Ya que hemos verificado que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos que saber por la fórmula cuántos átomos hay de cada elemento. Del carbono encontramos que hay 6, del hidrógeno que hay 12 y del oxígeno hay 6 átomos. Sabemos que es esta cantidad de átomos por los números que están abajo a la derecha de cada símbolo. Después tenemos que multiplicar el número de átomos por el peso atómico de cada elemento. Entonces, para el carbono era 12, para el hidrógeno 1.01 y para el oxígeno de 16. Al hacer las multiplicaciones, 6 por 12.01 obtenemos 72.06. 12 por 1.01 obtenemos 12.12 y 6 por 16 obtenemos un valor de 96. Finalmente vamos a sumar todos estos valores que obtuvimos para la molécula de glucosa. Entonces el peso molecular para C6H12O6 sería de 72.06, que indica 6 átomos de carbono. Después 12.12, que nos indica la masa de 12 hidrógenos, y le sumamos 96, que es la masa de 6 oxígenos. Si sumamos estos valores obtenemos 180.18, y las unidades en esta ocasión son UMAs, unidades de masa atómica, porque estamos hablando de una sola molécula de glucosa. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre la masa molar y el peso molecular? Analicemos cada una. Masa molar, peso molecular. La masa molar, su definición es la masa de un mol de sustancia, mientras que el peso molecular es la masa de una sola molécula. Entonces, en la masa molar estamos hablando de la masa de los moles, mientras que del peso molecular de la masa de una sola molécula. La masa molar tiene unidades de gramos entre mol, mientras que el peso molecular tiene unidades de masa atómica, abreviado como UMA. Esta medida, la masa molar, puede ser usada para compuestos, átomos y moléculas. Sin embargo, el peso molecular se usa exclusivamente para las moléculas. La masa molar es muy útil si nosotros estamos manejando grandes cantidades de masa, mientras que el peso molecular es muy útil si necesitamos hacer cálculos muy precisos para moléculas. En el caso de la masa molar, encontraríamos que un mol de oxígeno, de una molécula de oxígeno, donde hay dos oxígenos unidos, tendríamos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, y esto tiene un valor de 32 gramos. Entonces, 32 gramos de oxígeno es igual a un mol de oxígeno, y esto lo expresamos en masa molar como 32 gramos entre mol. Mientras en el caso del peso molecular,
nosotros encontraríamos que una sola molécula de oxígeno sería igual a 32 UMAS. Entonces una de las diferencias más importantes entre la masa molar y el peso molecular son sus unidades. La masa molar tiene unidades de gramos entre mol, mientras que el peso molecular tiene unidades de masa atómica. Entonces, en la masa molar encontraríamos que un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos, mientras que si vemos el peso molecular del oxígeno, para una sola molécula de oxígeno tenemos una masa de 32 unidades de masa atómica. Haciendo otros ejemplos expresando la masa molar y el peso molecular, encontraremos que si queremos calcular la masa molar del carbonato de calcio, cuya fórmula es CaCO3, primero identificamos los elementos, tenemos calcio, carbono y oxígeno. Después, ¿cuántos átomos tenemos de cada uno? Tenemos un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Sabemos que tenemos 3 átomos de oxígeno porque hay un número 3 debajo a la derecha del símbolo del oxígeno, que es la O mayúscula. Entonces, ya que tenemos el número de átomos, multiplicamos por el peso atómico de cada elemento. Para el calcio el peso atómico es de 40.08, en el caso del carbono es de 12.01 y para el oxígeno es de 16. Haciendo las multiplicaciones, 40.08 por 1 sería 40.08, 12.01 por 1, 12.01, mientras que 3 por 16 sería 48. Entonces la masa molar del carbonato de calcio sería igual a la masa del calcio, que es de 40.08, más la masa del carbono, que es de 12.01, más la masa de 3 oxígenos, que sería de 48. Al sumar encontraríamos que tenemos 100.12 gramos sobre mol. Recuerden siempre que las unidades para la masa molar son gramos entre mol. Lo que estamos dando a entender con este 100.12 gramos entre mol es que un mol de carbonato de calcio tiene una masa de 100.12 gramos. Ahora, para el peso molecular del ácido oleico, cuya fórmula es C18H34O2, tendríamos primero que identificar a los elementos, que serían carbono, hidrógeno y oxígeno. Después verificar cuántos átomos tenemos de cada elemento. En el caso del carbono sería de 18 átomos, en el caso del hidrógeno serían 34 átomos y en el caso del oxígeno serían 2 átomos. Después multiplico a los átomos por el peso atómico de cada elemento. En el caso del carbono, el valor de su peso atómico es de 12.01, para el hidrógeno es de 1.01 y para el oxígeno de 16. Al hacer las multiplicaciones, 12.01 por 18, encontramos un valor de 216.18. 1.01 por 34 obtenemos un valor de 34.34 y si nosotros multiplicamos el 16 por 2 tenemos un valor de 32. Entonces el peso molecular para el ácido oleico va a ser igual a la masa de 18 átomos de carbono, que es 216.18, más la masa de 34 átomos de hidrógeno, que serían 34.34, más la masa de 2 átomos de oxígeno, que obtuvimos un valor de 32. Al sumar todos los valores encontramos que tenemos 282.52 unidades de masa atómica. Por lo tanto, una sola molécula de ácido oleico del C18H34O2 tiene una masa de 282.52 unidades de masa atómica. A manera de resumen, entonces encontramos que la masa molar es la masa de un mol de sustancia y la vamos a expresar en gramos entre mol, mientras que el peso molecular es la masa de una sola molécula de una sustancia y se expresa en unidades de masa atómica, que se abrevia como UMA. El procedimiento tanto para encontrar la masa molar y el peso molecular es la siguiente. Primero identificamos los elementos en el compuesto o la molécula, después verificamos el peso atómico de cada elemento, después verificamos la cantidad de átomos que tengamos de cada elemento en nuestro compuesto, nuestra molécula, y después vamos a multiplicar el número de átomos de cada elemento por su peso atómico para que finalmente sumemos los valores obtenidos para cada elemento y así obtener ya sea la masa molar o el peso molecular. Por ejemplo, si tenemos al sulfato de cobre, cuya fórmula sería CuSO4, y para el peso molecular calculamos su fórmula C6H12O6, veríamos que el primer paso para la masa molar de nuestro sulfato de cobre sería identificar a los elementos. Los identifico. Tengo Cu, que es el símbolo del cobre, S, que es el símbolo del azufre, y O, que es el símbolo del oxígeno. Entonces he identificado a mis elementos, cobre, azufre y oxígeno.
verifico cuántos átomos tengo de cada uno. Tengo un átomo de cobre, un átomo de azufre y sé que tengo 4 átomos de oxígeno porque hay un número 4 abajo a la derecha del símbolo del oxígeno, de la O mayúscula. Después busco los pesos atómicos de cada uno, del cobre, del azufre y del oxígeno, para multiplicarlos por los números de átomos. Los pesos atómicos se pueden consultar en la tabla periódica. Entonces, al multiplicar 63.55 por 1, obtendré un valor de 63.55. 32.06 por 1 es igual a 32.06 y 16 por 4 sería 64. Entonces la masa molar del sulfato de cobre sería igual a la masa de un cobre, que es de 63.55, más la masa de un azufre, que es de 32.06, más la masa de 4 átomos de oxígeno, que tienen un valor de 64. Al sumar todo esto tengo 159.61 gramos por mol, indicando que en 159.61 gramos de sulfato de cobre yo tengo un mol de sulfato de cobre. Ahora, para el caso de la fórmula de C6H12O6 y quiero encontrar peso molecular, se siguen las mismas reglas. Primero identifico los elementos, que en este caso sería carbono, hidrógeno y oxígeno. Después busco cuántos átomos tengo de cada uno. Sé que tengo 6 átomos de carbono porque hay un número 6 debajo a la derecha del carbono. Después sé que hay 12 átomos de hidrógeno porque hay 12 abajo a la derecha del símbolo del hidrógeno. Y sé que hay 6 átomos de oxígeno porque abajo a la derecha del oxígeno hay un número 6. Después multiplico por el peso atómico de cada uno de los elementos. Para el carbono su peso atómico es de 12.01, para el hidrógeno su peso atómico es de 1.01 y para el oxígeno su peso atómico es de 16. Al hacer las multiplicaciones, 6 por 12.01 es igual a 72.06, 12 por 1.01 es igual a 12.12 y 6 por 16 es igual a 96. Sumo todos los valores que obtuve, entonces el peso molecular para C6H12O6, que sería para una glucosa, obtendría que la masa de 6 carbonos es de 72.06, más la masa de 12 hidrógenos sería de 12.12 y sumo la masa de 6 oxígenos, que sería de 96. Al sumar todo esto tendría un valor de 180.18. Y al hablar de peso molecular, solo hablo de una sola molécula de glucosa para este C6H12O6, entonces tendría unidades de masa atómica UMA. Esto sería todo para la parte de masa molar y el peso molecular. Espero que el video haya sido de su agrado. Les agradezco hayan visitado el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.